Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, vamos a hacer una pequeña grabación de análisis de sensibilidad algebraica. Sí, profesor. Entonces, vamos a ver los cambios en el lado derecho de las restricciones y el cambio en los coeficientes de las funciones objetivos. Entonces, aquí tenemos un ejercicio de la sección 3.6. El libro está investigación de operación. Entonces, este libro del libro, esos ejercicios están en la 3.6. Ok, análisis de sensibilidad algebraica. Entonces, exacto, de la 3.66. Entonces, tenemos ahí en el modelo taico, suponga que los cambios de su 1, de su 2 y de su 3 se hacen al mismo tiempo en las tres operaciones. Entonces tenemos operación 1, operación 2 y operación 3, y ahí tenemos los cambios, los cuales en este caso van a cambiar a 438, 500 y 410 minutos respectivamente. Aprovecha las condiciones simultáneas para demostrar que la solución básica actual permanece factible y determina el cambio en el ingreso óptimo mediante los precios actuales. Entonces, para eso tenemos aquí el modelo taico, la función objetivo, y a las limitaciones de las operaciones se le agregan las variables de su 1, de su 2 y de su 3. Entonces, nos están dando los cambios, 438 minutos en la primera operación, 500 minutos en la segunda operación y 410. Entonces, igualamos el 438, se iguala a 430 más D sub 1. Y ahí calculamos el valor de D sub 1, que serían 8 minutos. O sea que aumentó 8 minutos, aquí de 500 minutos, o sea que D sub 3 tiene que ser 40. Mírenlo aquí, 40. O sea, los 460 más D sub 2 van a ser igual a los 500 minutos, se despeja D sub 2 y quedan 40 minutos. Lo mismo aquí, los 420 minutos más D sub 3 va a ser igual a 410, ahí disminuyó 10 minutos. Entonces, la nueva tabla óptima, ayer yo le estuve comentando de que se toma la tabla óptima, fíjense aquí, usted agregó la variable de su 1, de su 2 y de su 3 a las limitaciones de las operaciones 1, 2 y 3. Entonces aquí se formó lo que se conoce la matriz identidad, al igual que aquí también tenemos la matriz identidad. O sea, tenemos las mismas matrices aquí. La matriz identidad es esta que está aquí. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que es lo mismo que está aquí. Entonces, esa es la tabla inicial, y la tabla óptima, pues estas dos matrices van a quedar de la misma forma. Y al final la tabla óptima, mírenla aquí. Esta es la tabla óptima, por lo tanto, la matriz que yo tengo aquí se va a repetir aquí a la derecha.
los mismos valores. Entonces la solución sería 1350, z igual a 1350 más 1 de 1 más 2 de 2, x sub 2 es igual a 100 más 1 medio de d sub 1 menos 1 cuarto de d sub 2 más 0 de sub 3, y así sucesivamente, y queda esta parte que está aquí. Nosotros vimos también ayer que los precios duales van a ser esos coeficientes, o los coeficientes de las variables de holgura. Esto que está aquí vienen siendo los precios duales, que representan el ingreso. Miren aquí, un cambio unitario en la capacidad de la operación 1 cambia a Z, o sea, el ingreso en Z aumenta en una unidad. Un cambio unitario en la capacidad de la operación 2, o sea, D sub 2, cambia a Z o aumenta el ingreso en 2 pesos. Entonces, eso es lo que nos dan los precios duales. Entonces, nosotros tenemos aquí la nueva tabla óptima, da la siguiente solución óptima. Entonces, ya tenemos calculado los diferentes valores de D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Los sustituimos en X sub 2, X sub 3 y en X sub 6, que son estas ecuaciones que están aquí, esas tres, para ver si la solución se mantiene factible. En este caso, la solución se mantiene factible. Porque aquí da mayor que 0, aquí 2,5 mayor que 0, y aquí X sub 6 también da mayor que 0. 20 más 2 octavos más 40, o sea, más 40 menos 10 igual a 34 mayor que 0, factible. O sea que esas tres son factibles. Por lo tanto, la solución la solución básica actual permanece factible y determina el cambio en el ingreso óptimo. Entonces, en el ingreso óptimo, usando los precios actuales, tenemos de esta ecuación Z es igual a 1350 más 1 por D sub 1 más 2 por D sub 2 más 0 D sub 3. Entonces ahí se sustituyen los valores de D sub 1, que es 8, el valor de D sub 2, que es 40, y esto ahí al final nos da el cambio del ingreso óptimo mediante los precios duales. Ese es el cambio en el ingreso óptimo usando los precios duales. Después de ese hicimos la parte B, si la disponibilidad, esa yo se lo dejé a ustedes ahí. Si la disponibilidad de las tres operaciones se cambia a 460, 440 y 380, pues entonces usted tiene que calcular el valor de D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Por ejemplo, aquí de 430 subió a 460, por lo tanto el valor de D sub 1 es 30. Aquí yo tengo 460 y bajó a 440, eso quiere decir que D sub 2 es igual a menos 20, y aquí tengo de 420 disminuyó a 380, por lo tanto D sub 3 es igual a menos 40. Aprovecha las condiciones simultáneas para demostrar que la solución básica actual no factible. O sea que ahí lo que usted tiene que hacer es evaluar estas ecuaciones. 100 más 1 medio de ¿quién? De D sub 1, que vale ahora 30, menos 1 cuarto, menos 1 cuarto, menos 1 cuarto de D sub 2, menos 1 cuarto de D sub 2, y D sub 2 es negativo 20. Entonces, ¿cuánto está dando eso ahí? Ahí yo tengo 30 más 2, 30 entre 2 son 15, menos por menos es más, 20 entre 4 es a 5,
Entonces tengo 5 más 15, 20 más 100. Está dando 120 ahí. Ahí está factible, mayor que 0. Vamos a ver ahí en X sub 3. En X sub 3 tengo 230. 230 más 230 más 1/2 de D sub 2. D sub 2 va ahora es negativo 20. Negativo 20 ahí. Ya. Entonces eso está dando ahí. Aquí está dando 200. O 20, mayor que 0. Está dando factible. Vamos a ver X sub 6. X sub 6 son 20. Menos 2 por D sub 1. ¿Cuánto es D sub 1? D sub 1 es 30. Ah, aquí es que está el problema. Más D sub 2 más D sub 2 que es menos 20. Y más D sub 3 que es menos 40. Más menos 40. Por lo tanto estamos hablando ahí de... No factible. Aquí yo tengo menos 60. Y si la disponibilidad de las 3 operaciones cambia, aprovecha la condición mental para demostrar que la solución básica actual es no factible. Es no factible. Aquí tengo el negativo. Ah, no, pero espérate, claro. Oiga lo que sucede aquí. Esto es 20. Aquí dan menos 60. Y menos 60. Estamos hablando de cuánto. Ahí de negativo 100. Menor que 0. No factible. No factible. No factible. Ya ahí habría que hacer una iteración adicional para calcular la nueva solución. En el caso de que dé no factible, en el libro decía aquí, vamos a ver, ¿dónde queda? Eso yo lo vi ayer. Había una parte en que decía que si la solución, si quedaba no factible, entonces se debe de realizar una operación, una iteración adicional. ¿Dónde era que estaba esa parte? Ahí no lo veo. Los cálculos demuestran que X sub 6 es menor que 0, de ahí que la solución actual no permanece factible. Se requieren más cálculos para encontrar la nueva solución. Vea el capítulo 4. Ok, entonces, déjame ver qué más tenemos aquí. Ya ese ahí está hecho, la parte B de ese ejercicio. Es el B. Entonces, ¿qué más yo le hice a ustedes aquí? Ok, analizamos el ejercicio 2. El ejercicio 2 ahí lo analizamos. Dice aquí, suponga que cualquier tiempo adicional para la operación 1 por encima de su capacidad actual de 430 minutos por día deba hacerse con base en tiempo extra a 50 por hora. Cualquier minuto adicional a los 430 debe hacerse en base a 50 por hora. Entonces, esas 50 por hora lo expresamos por minuto. Eso quiere decir que el costo de tiempo extra sería 0.83 por minuto. El costo por hora incluye tanto la mano de obra como la operación de la máquina. Es económicamente ventajoso utilizar tiempo extra en la operación 1. Entonces, el costo de tiempo extra por minuto es 0.83 minutos y el precio dual, que es el ingreso por minuto adicional en la máquina 1,
que es igual a un peso. Le había dicho que los precios duales vienen siendo los coeficientes, estos coeficientes, el 1, aquí, el 1, el 2, o también en la tabla óptima, los valores, los coeficientes de las variables de holgura. Vienen siendo los precios duales, los coeficientes de las variables de holgura, 1, 2 y 0. O sea, para la máquina 1, 1 peso, para la máquina 2, 2 pesos, y para la máquina 3, 0 pesos. Entonces, comparando, el ingreso por minuto adicional en la máquina 1 es 1 peso, por lo tanto, como el costo es menor que el ingreso, es ventajoso, porque le está rindiendo una utilidad. Saben que la utilidad es igual a los ingresos menos el costo. En ese caso, la utilidad sería por minuto de 1 menos 0.83, estaríamos hablando de 0.17 pesos, 0.17 por minuto. Por minuto. Sería la diferencia de 1 menos 0.83. En el número 2, suponga que el encargado de la operación 2 ha acordado trabajar 2 horas de tiempo extra diaria a 45 por hora. Adicionalmente, el costo de la operación propiamente dicho es de 10 pesos, o sea que el costo por hora sería 55. El costo por hora estaríamos hablando de 55. Ahí está. Pregunta, dímelo. Ok, entonces estamos en el ejercicio número 2. Tenemos que el costo por adicional por 2 horas son de los 50 pesos por hora. Lo tengo aquí, 55 por hora. Entonces, ¿cuál es el efecto neto de esta actividad en el ingreso diario? Entonces hay que comparar el costo por hora con el precio dual de la máquina 2 o el ingreso por minuto adicional en la máquina 2. Ese precio dual de la máquina 2 es 2 pesos. Es válido en el intervalo que va de menos 20 hasta los 400 minutos. Ese valor se calcula con estas restricciones que están aquí. Déjame ver. Ven aquí. Con las restricciones se igualan a 0. Aquí, déjame ver. Mírenlo ahí, menos 20, de menos 20 a 400. Para usted encontrar eso, tiene que poner que D sub 1, y D sub 3 valen 0. Eso lo voy a poner, que D sub 1 y D sub 3 valen 0. Déjame ver. Hay que poner que D sub 1 y D sub 3 valen 0. Entonces, ¿dónde están esas ecuaciones? A ver. Esta que está aquí. Si D sub 1 y D sub 3 son iguales a 0, entonces va a quedar, bueno, aquí D sub 1 y D sub 3 valen 0, entonces aquí queda 0. Entonces va a quedar 100 menos 1/4 de D sub 2 mayor que 0. Ese 100 pasa negativo. Sería menos 1/4 de D sub 2 mayor que menos 100. Y luego al multiplicar por menos 4 queda D sub 2 menor que 400. Entonces la otra restricción vendría a quedar, aquí me sale la restricción 4. Dame ver. De 1 y de 3 valen 0. Aquí es 0. 0. Y 0.
Por lo tanto, va a quedar, ¿qué va a quedar? 20. ¿Qué va a quedar de ahí? Va a quedar 20 más D sub 2, más D sub 2 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, D sub 2 es mayor o igual que menos 20. Ahí tenemos. Y de aquí quedaría, ¿cuál quedaría aquí? ¿Qué restricción quedaría aquí? Bueno, menos 230, menos 230, no, 230 más 1/2 mayor o igual que 0. Si usted despeja de ahí, si se despeja de ahí, ¿qué va a quedar? Miren, ese 230 va a pasar negativo y va a quedar 1/2 de D sub 2. Ese 230 va a pasar negativo, es mayor que menos 230. Por lo tanto, D sub 2 es mayor que negativo 400, porque ese 2 multiplicado 30 menos 460. Entonces yo tengo este intervalo y este intervalo. Este llega hasta menos 20 y este hasta menos 460. La solución es la que satisface a las dos expresiones. Por lo tanto, se toma en menos 20. Por eso es que el intervalo de D sub 2 está entre 400 y menos 20. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar aquí, si yo tomo a D sub 2 como menos 300, el menos 300 satisface esta inecuación. Menos 300 la satisface, o sea, menos 300 es mayor, menos 300 es mayor, el menos 300, el menos 300 es mayor que 4, menos 460. Está más próximo al 0. Pero el menos 300 no es mayor que menos 20. ¿Ven? Falso aquí. Falso. Por lo tanto, la solución tiene que ser la que satisface ambas inecuaciones. Entonces, sería de menos 20 mayor o igual que menos 20. O sea que la restricción de D sub 2, o los límites de D sub 2 están entre menos 20, menor o igual que D sub 2, menor que 400. O sea, el valor de D sub 2 se puede mover entre ese rango. Entonces, mírenlo ahí, por eso sale el menos 20 y el 400. Y el 400. Entonces, aquí nosotros tenemos los minutos adicionales serían D sub 2, que es igual a 2 horas, equivalente a 120 minutos, y los 120 minutos están dentro del rango aquí. Por lo tanto, el precio dual es de 2 pesos, es válido para los 120 minutos. Y entonces hacemos la comparación. El costo de las 2 horas a 55 pesos. A ver. El costo de producción serían los 45 más 10 son 55, multiplicado por 2 me da 110. Y el precio dual de la máquina 2 por los minutos adicionales van a ser los 2 pesos por minuto por los 120 minutos que tiene las 2 horas. Eso me va a dar, se va minuto con minuto, queda 2 por los 120, que son 240. Por lo tanto, yo tengo un ingreso de 240 y tengo un costo de 110, por lo tanto, rinde beneficio. La utilidad va a ser 130 ahí. Por lo tanto, es el efecto neto de esta actividad en el ingreso diario es de beneficio. En el número C, ¿es necesario el tiempo extra en la operación 3? Miren, en la operación 3, el precio dual es 0. En la operación 3, usted tiene el precio dual
es 0 pesos. O el coeficiente más 0 de sub 3. O lo que le había dicho, los coeficientes de las variables de holgura. Entonces, ¿qué es 0? 0 pesos, déjalo ahí, 0. Por lo tanto, un minuto adicional de la operación 3 cambia a Z en 0, o sea, no le rinde, no cambia el ingreso. Por lo tanto, no es recomendable, puesto que el precio dual de la operación 3 es 0, no es necesario tiempo extra. Pregunta D. Suponga que la disponibilidad diaria de la operación 1 se incrementa a 4.40. Entonces, el valor de D sub 1 son 10 minutos. 10 minutos. Cualquier tiempo extra por encima de la capacidad máxima actual costará 40 por hora. Entonces hay que hacer la comparación. Tengo 40 por hora. 40 por hora. Determine la nueva solución óptima, incluido el ingreso neto. Entonces tenemos costo total 0.6 periódico por minuto. Ok, los 40 pesos por hora, la hora la cambio por 60 minutos, se cancela un 0 por un 0, me queda 4 entre 6, que es 0.6 periódico. Esos 0.6 periódicos es el costo por minuto. Como tenemos 10 minutos adicionales, serían 6.67 pesos el costo de esos 10 minutos adicionales. Y el precio dual y el ingreso. ¿Cuál sería el ingreso? El ingreso sería el precio dual de la operación 1. ¿Cuánto es? 1 peso. El precio dual de la máquina 1 es 1 peso. O sea que el ingreso sería entonces también el precio dual por minutos adicionales. Minutos. Ahí sería entonces el precio dual es 1 peso multiplicado por los 10 minutos, eso le va a dar 10. O sea que es rentable, va a dar 10 pesos. O sea que es rentable, ya que usted está gastando el ingreso por minuto de los minutos adicionales de la máquina de la operación 1 son 10 pesos y el costo es 6.67. Por lo tanto, el nuevo ingreso va a ser los 1.350 por los, bueno, 1.360. 1.360 porque va a subir 10 pesos. Subiría aquí 10 pesos. Y el ingreso neto, entonces sería ya el ingreso neto. El ingreso neto sería la diferencia aquí. 10 menos 6.67, eso le va a dar 3 y algo. Por lo tanto, a los 1.350 usted le va a sumar la diferencia. A los 1.350 usted le suma la diferencia de 10 menos 6, que eso le va a dar 3 puntos. Estamos hablando de 6.67 negativo más 10, 3.33, y eso se le suma a los 1.350 y da 1.353.3. En el ejercicio E, vamos a ver. Suponga que la disponibilidad de la operación 2 se reduce en 15 minutos por día y que el costo por hora de la operación durante el tiempo regular es de 30 pesos.
Es ventajoso reducir la disponibilidad de la operación 2. Entonces, costo por hora, 30 pesos por hora, que equivale, una hora son 60 minutos, hay un costo de 0.5 por minuto. Entonces, el costo de reducir los 15 minutos sería, el costo por minuto multiplicado por los 15 minutos sería 7.5. Ahora, ¿cuál es el ingreso o el precio dual por esos minutos esos minutos que se van a reducir? ¿Cuál es el ingreso que se deja de percibir? ¿Cuál es el precio dual de esos 15 minutos? Entonces serían los 2 pesos, que es el precio dual de la operación 2, los 2 pesos de ingreso en el Z, por los minutos que se están reduciendo. O sea, 2 por 15 serían 30. Hay un ingreso de 30 pesos que se está perdiendo y se está ahorrando 7.5. Entonces, como la pérdida del ingreso es mayor que la disminución de los costos, no se recomienda reducir la disponibilidad de la operación 2. ¿Por qué? Porque usted está dejando de percibir un ingreso de 30 a razón de un costo de 7.5. Entonces, ahí no se recomienda reducir la disponibilidad de la operación 2. Después de ese ejercicio, nosotros vimos unos ejercicios que tienen que ver con los cambios en la coeficiente de la función objetivo. Por ejemplo, este es el modelo Tycho, es este. Ese es el modelo, ese son mi función objetivo. Esa función objetivo ahora va a cambiar a 2, 1 peso y 4. O sea, de 3 disminuyó a 2, de 2 disminuyó a 1 y de 5 disminuyó a 4. Entonces, debemos de plantear esta ecuación donde se le agregan las variables de sub 1 minúscula, de sub 2 y de sub 3, y calculamos el valor de D sub 1, de D sub 2 y de D sub 3, igualando 3 más D sub 1 igual a este coeficiente que es 2. Pero ustedes vieron que ya todos los coeficientes se reducieron. Se redujeron ahí de 3 a 2. O sea que bajaron 1 peso. D sub 1 viene siendo menos 1. D sub 2 menos 1 y D sub 3 menos 1. Entonces, para saber, determine si la solución actual cambia en cada uno de los siguientes casos. Entonces, ahí lo que hay que ver los costos reducidos de las variables básicas. ¿Cuáles son los costos reducidos de la variable no básica? Esas son las variables no básicas. Porque los costos reducidos de la variable básica son 0. Miren aquí. Los costos reducidos de la variable básica aquí la variable, estas son las básicas. ¿Cuál es el coeficiente objetivo de X2? 0. Variable básica, X sub 3. ¿Cuál es el coeficiente objetivo? El de X sub 3, 0. De X sub 6, el coeficiente objetivo también es 0.
lo que hay que calcular son los costos reducidos, que vienen siendo los coeficientes de las variables no básicas, de X1, de X4 y de X5. El costo reducido no es más que el costo reducido no es más que es la forma de cómo usted convierte una variable no rentable a rentable. ¿Cómo? Reduciendo el costo de operación de los recursos consumidos. Entonces, para usted calcular los costos reducidos, ellos explicaron aquí que usted tiene que el costo reducido aquí habría que hacer, tendrían que calcular, bueno, tendrían que calcular, déjame ver, habría que calcular ahí todos los menos de sub 1. Bueno, para usted calcular el costo reducido, tiene que utilizar la tabla óptima. Usa la tabla óptima, pone los coeficientes de su 1, de su 2 y de su 3, aquí de manera horizontal, y en la columna vertical siempre va ese 1, acompañado a la Z. Luego, si quedó la variable básica X sub 2, entonces se pone D sub 2 de este lado. Si quedó la variable básica X sub 3, pues le corresponde un D sub 3. Si hay una variable que es de holgura, como son de X4 hasta X6, pues se coloca 0. Mírenlo ahí. Tenga en cuenta que D sub I es igual a 0 para la variable de holgura. Luego lo que se procede a hacer para usted calcular el nuevo costo reducido, que vienen siendo los coeficientes de la función objetivo, se obtiene multiplicando esta columna por la columna de la variable no básica y se le resta D sub 1. Mírenlo ahí, 4 por 1, D sub 2 por menos un cuarto, D sub 3 por 3 medios, mírenlo ahí, y 2 por 0, y que se le resta D sub 1, se le resta D sub 1, y así usted encuentra el costo reducido de X sub 1. Lo mismo va a ser para encontrar los de las otras variables, que son X4, para el de X4 y el de X5. Ok, entonces miren aquí, déjame ver. Este es el costo reducido para X1. Aquí está el costo reducido para X4. Este es el de X1. Este es el de X1, ¿verdad? X1. El costo reducido para X4. Y aquí para X5. ¿Eh? Sí. Costo. El costo reducido. El costo reducido para X4, ¿cómo sería? Miren, para X4, 1 por 1. Tendríamos que poner ahí 1 por 1. Da 1. 1 por 1. Después sigue D sub 2 por 1 medio. D sub 2 por 1 medio. Después sigue D sub 3 por ¿cuánto? Por 0. Más D sub 3 por 0. Más 0 por menos 2. Más 0 por menos 2. Por lo tanto sería 1 más 1 medio de D sub 2. Ese es el costo reducido para X sub 4. Mírenlo ahí. 1 más 1 medio de D sub 2.
Bueno, acuérdense que se le resta. ¿Cuándo se le tiene que restar aquí? Aquí nosotros le restamos de sub 1. Mírenlo ahí. Entonces, aquí usted tiene que restar ¿cuánto? Ese 0 que está ahí. Menos 0. Para que ya menos 0 no es mal. Miren este aquí. El de X5 tienen que multiplicar esa columna por esta columna y le van a restar ¿cuánto? Hay que restarle 0. Ahí sería 1 por 2 da 2. Mirenlo ahí, ese 2 que está ahí. Después de sub 2 se va a multiplicar por menos un cuarto, o sea que mírenlo ahí, menos un cuarto de d sub 2. Y después sigue d sub 3 multiplicado por un medio, mírenlo ahí, un medio de d sub 3. Un medio de d sub 3. El otro es 0 por 1, no aparece aquí, 0. ¿Y qué se le debe de restar? Este coeficiente que está aquí, 0. Que no aparece. Entonces, para usted saber si la solución actual cambiará o no, hay que calcular los nuevos costos reducidos para los coeficientes de la función objetivo, que vienen siendo los de la variable no básica, porque los de las variables básicas vienen siendo 0. Entonces, estos coeficientes, después que usted lo calcula, debe de evaluar los respectivos valores de D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Después que usted evalúa, como es el caso de maximizar, cuando usted termina la tabla óptima en maximizar, es cuando todos los coeficientes son como no negativos. Fíjense que aquí, ¿cuál es la tabla óptima? Nuestra tabla óptima. ¿Cuál está la tabla óptima? Esta es la tabla óptima. Esta está mejor. La tabla óptima, mirenla ahí. Esta es la tabla óptima. ¿Cuándo terminamos? Cuando todos los coeficientes son ¿qué? Mayores o iguales que 0. Si fuera de minimizar, entonces fueran todos negativos aquí. Entonces, por eso es que aquí se pone mayor que 0. Calculamos aquí 4 menos un cuarto por menos 1, que es el valor de su 1, más 3 medios por menos 1, que es el valor de d sub 2, más 3 medios, ¿dónde está eso? Más 3 medios por menos 1, que es el valor de d sub 3. Después sigue menos d sub 1. ¿Cuánto vale d sub 1? Menos 1. Ya lo otro es ir simplificando. 4 más un cuarto. Aquí 3 medios por menos 1 es menos 3 medios. Y menos por menos, más. Y ahí tenemos entonces 3.75, que es mayor que 0, está óptimo. Aquí 1 más un medio de sub 2. 1 más un medio por menos 1, esto aquí sería 1 menos un medio, que es un medio positivo, mayor que 0. Aquí yo tengo 2 menos un cuarto por menos 1, más un medio por menos 1, y esto es menos por menos es más, son 2.25, menos 0.50 da 1.75. Como las tres variables son positivas, los coeficientes, se dice que la solución se mantiene sin cambio, óptima. Entonces, usando los precios duales, porque aquí nosotros teníamos que Z, ¿cuánto vale Z aquí? El valor de Z es esto que está aquí, mírenlo ahí. Z, 1350 más 100 por D sub 2 más 230 por D sub 3. ¿Y cómo se calculó ese coeficiente ahí? ¿Cómo se calculó esto, señores? Ya ustedes saben cómo se calcula esto. Estos son los precios duales y los costos reducidos.
costo reducido, costo reducido. Entonces, esto se va a calcular igual como se calcularon estos valores, usando esta columna, usando esta columna, claro. Z, ¿qué va a ser igual Z? Z va a ser igual 1 por 1350. 1 por 1350. Más 100 por D sub 2. Más D sub 2 por 100. Más D sub 3 por 230. Más D sub 3 por 230. 230. Ya ahí queda definida el valor de Z. Z va a ser igual a 1350 más 100 por D sub 2 más 230 por D sub 3. Déjame ver. Claro, entonces miren aquí. Los resultados muestran que los cambios propuestos se mantendrán la solución actual. Óptimo. Con un nuevo valor de Z. ¿Cómo van a obtener ese nuevo valor de Z? Como le expliqué anteriormente, multiplicando es como que usted calcula el costo reducido. Ahí sería 1 por 1350, después 100 por D sub 2 y 230 por D sub 3. Pudiéramos poner aquí un 0 ahí. Usted quiere poner un 0, menos 0. Menos 0, para que sean igual que como usted calculó el costo reducido de X1, que al final, después que usted multiplicó esta columna por esta columna, le restó D sub 1, que es el menos D sub 1. Aquí sería menos 0 ahí. Entonces queda esa función, y ya con esa función de Z, o sea, el nuevo valor de Z va a ser igual a 1350 más 100 por menos 1 más 230 por menos 1 también. Por lo tanto, ese es el nuevo valor de Z. Entonces, pausamos aquí el video.